la infidelidad de los judíos y la fidelidad de Dios. Por razones de tiempo y para ir, analizando bien el texto, en esta mañana vamos a concentrarnos en los versículos 1 al 4. Y voy a leerlos en una traducción que se acerca bien al original. Dice así: ¿qué ventaja tiene, pues, ser judío? ¿O cuál es el valor de la circuncisión? Mucho, en todos los sentidos. Primero de todos, en verdad, porque a ellos les han sido confiadas las palabras de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, sea Dios veraz, pero todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que seas justificado cuando hables en tus palabras y prevalezcas cuando seas juzgado. Amén. Hasta ahí la lectura de esta mañana. Entonces, a manera de presentar estos versículos 1 al 4, debo decir que en la última sección que vimos hace varias semanas atrás, es decir, el capítulo 2, versículos 17 al 29, en esa sección el apóstol San Pablo todavía seguía usando este método de hablar llamado la diatriba. Recuerden ustedes que la diatriba consistía en que el autor de algún tema imagina un contrincante, un interlocutor, y le hace preguntas. Por supuesto, ese interlocutor representa un personaje conocido en la historia humana. El personaje conocido en la historia humana para Pablo en su diatriba era el judío. Pero deja ahora Pablo de lado la diatriba y ahora usa otro método. Es un método de un diálogo entre él y su razonamiento. O sea, Pablo comienza a dialogar en su mente. ¿Por qué? Porque habiendo dicho Pablo que Dios no hace acepción de personas, y habiendo dicho Pablo que el ser judío no le da ninguna ventaja en el juicio final frente a los gentiles, y dice que Dios juzgará con el mismo estándar a todos. Al que ha tenido la ley, la palabra de Dios revelada, lo juzgará conforme si practicó o no practicó esa palabra revelada, si tuvo relación con Dios en base a esa palabra revelada. Y el que no la tuvo, conforme a la ley de su conciencia. Pero Dios no hará distinción, no le dará ventajas al judío en el juicio final sobre los gentiles, porque Dios es imparcial. Eso ha sostenido Pablo. Entonces, esa tesis de Pablo, esa declaración de Pablo, por supuesto podría levantar esta pregunta: ¿significa realmente que el ser judío no sirve de nada? Esa es la pregunta que Pablo se hace, y es una pregunta que Pablo sabe que los judíos van a hacérsela. Entonces, ahora se interroga a sí mismo, dice: ¿qué pues? ¿Qué ventaja hay en ser judío? Y Pablo va a responder a estas preguntas de la siguiente manera. Preguntas se hace Pablo, y podemos quizás analizar estas preguntas de la siguiente manera. En los versículos 1 y 2, Pablo se pregunta así: ¿qué ventaja tiene ser judío? Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿qué valor o qué beneficio tiene la circuncisión? En resumen, Pablo dice: mucho, en todos los sentidos. Principalmente porque a ellos se les entregó
las palabras de Dios, dice literalmente, con lo cual hace referencia a todo el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la premisa implícita aquí en esa declaración de Pablo? La premisa implícita es la siguiente: tanto los gentiles como los judíos serán juzgados imparcialmente por Dios, sin favoritismo, sin parcialidad y sin consideración de nacionalidad, sino de acuerdo a la revelación que han recibido. Y la pregunta 3 y 4 dice así: ¿qué pasará si algunos de ellos fueran incrédulos o infieles? ¿Acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Y Pablo dice: ciertamente no, que sea Dios veraz y todo ser humano mentiroso. ¿Qué crítica está haciendo Pablo aquí? ¿Qué premisa está criticando? Es que los judíos pensaban que solamente el hecho de tener la palabra de Dios y el hecho de ser judío de nacimiento ya les daba privilegios, le daba una posición especial delante de Dios sobre los gentiles. Y Pablo dice: la posición que tenían los judíos de tener las palabras de Dios no resultó en que todos los judíos creyeran en Dios, ni que se comportaran bien delante de Dios. Esa es la forma como Pablo está razonando. Vamos a explicar esto versículo por versículo, desde el 1 hasta el 4. Empecemos con el versículo 1. ¿Qué ventaja tiene, pues, ser judío? ¿O cuál es el valor de la circuncisión? Y Pablo responde a esto con una palabra que todos ustedes conocen, para decir mucho o muchos. Todos conocen la palabra poli, ¿verdad? Dicen: esta cosa es polivalente. Significa que tiene varios valores, muchos valores. La palabra poli la usamos muchísimo nosotros para decir muchos, grande. Y esa es la palabra que Pablo usa aquí. Dice que tiene muchísimos sentidos en que ser judío tiene ventaja. En todos los sentidos, dice Pablo. Entonces, podríamos decir lo siguiente: ¿cómo puede Pablo afirmar que ser judío tiene muchísimas ventajas en todos los sentidos si antes había dicho que Dios no le va a dar ningún privilegio al judío en el juicio final? Entonces, esto merece explicación. En este versículo, Pablo en realidad está explicándose a sí mismo para que no sea mal entendido y no sea calificado de antijudío o antisemita. La semita no se refiere a ese pan que comemos en Cajamarca, por si acaso. Semita viene en realidad, el término es shemita. Shem, ustedes recuerdan, fue el padre ¿de quién? De Abraham, ¿verdad? Según Génesis, el padre de Abraham, Shem. Así es que todos los descendientes de Abraham son shemitas en hebreo. Los españoles han traducido como semitas. Entonces explico esto para que no se confundan con la semita, que es un pan cajamarquino, ¿no? Entonces Pablo no quiere ser acusado de antijudío o antisemita. Y Pablo quiere explicarse qué significa que el judío, frente al juicio final de Dios, no tendrá ventajas sobre el gentil. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que Dios juzgará a los judíos sobre la base de si han respondido en fe y fidelidad a las palabras de Dios, al Antiguo Testamento, a la ley total de Dios.
a la ley total de Dios. Eso es importantísimo señalar. Acabamos de leer en la parte del servicio de adoración que Santiago, el hermano de Jesús, declara que si alguien peca o quebranta o incumple un solo punto de toda la ley, se hace culpable de toda la ley. Esto es importante, porque no solamente sucedió en el pueblo judío, sucede también en nuestro medio, en nosotros mismos. Es posible que uno haga esfuerzos y sea muy cumplido en alguna cosa o en algunas cosas. Pero no por eso podemos concluir que ya cumplimos toda la ley de Dios. Por ejemplo, si usted es un buen diezmador, pero solamente eso hace, y se cuida siempre de que esté al día, y todo eso es muy bueno, por supuesto, pero en eso no se resume toda la ley de Dios. Y esta tentación que tenía el judío de especializarse en cumplir algunas cositas, dejando de lado otras cosotas, era un problema entre ellos. Recuerden ustedes ese hombre, maestro de la ley, profesor del Antiguo Testamento, que viene a Jesús y le dice: Jesús, dime cuál es el gran mandamiento en la palabra de Dios. ¿Cómo respondió Jesús? Respondió leyendo lo que estaba en la mente de este judío. Y le dijo Jesús así: el gran mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y añadió Jesús: y el segundo mandamiento es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque de hecho, el judío tenía ciertos odios a gentes de otros países, especialmente tenía una especie de odio étnico contra los samaritanos. Y entonces el Señor Jesucristo le dice: no es suficiente decir que amamos a Dios, tenemos que amar también al prójimo. Y le puso el dedo en la llaga del judío. La llaga del judío era que no estaba dispuesto a tener compasión, misericordia y amor por los que no eran judíos. Y al fallar en un punto, están fallando en toda la ley. Bueno, esto es solamente una pequeña ilustración. Ciertamente, el pueblo judío falló en muchísimas maneras. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, cuando los profetas critican el actuar permanente de los judíos, y uno lee la descripción de los profetas de los pecados que cometían los judíos, nos deja temblando. Como decimos en la jerga cajamarquina, nos deja con la piel de gallina. Porque describe a Israel, por ejemplo, el profeta Ezequiel, en términos de una mujer de mala vida que practica la prostitución de manera pública y vergonzosa. Así describe Jeremías, Ezequiel, al pueblo de Dios. En resumen, Pablo eso es lo que quiere decir. Miren, revisen bien su historia, hermanos judíos. Ustedes fueron posesores de la ley de Dios. En su misericordia Dios reveló la ley a ustedes, les dio su palabra. Dios reveló su carácter, su bondad, su misericordia. Y al mismo tiempo
sus demandas en su palabra, pero ustedes no se comportaron a la altura de esa palabra. Hermanos judíos, dice Pablo, tienen que reconocer que algunos, y Pablo aquí tiene un lenguaje empático con los judíos, algunos, en realidad muchísimos judíos fueron infieles, siguen siendo infieles. Entonces, el poseer la ley de Dios, el tenerla, y algunos judíos hacen eso todavía, el casi adorar a la ley de Dios, no le hace a alguien un buen hijo de Dios. En el mundo actual, uno sube a un taxi, a una mototaxi, a una combi, a un camión, como dicen los mexicanos para el bus, y uno ¿qué ve? Ídolos por todo lado, de la gente que es creyente, se confiesan católicos, apostólicos y romanos, pero ahí ven colgado un zapato junto al espejo, un zapato pequeñito de bebito, o una cruz, o un escapulario, o una estampa. Los más avanzados que ya han escuchado algo del Evangelio cuelgan su Nuevo Testamento, ese azulito pequeñito, lo tienen junto ahí en el bus, en el camión o en la combi, para decir algo. Con eso están declarando, aquí este chofer es cristiano, aquí este chofer cree en Dios. Otros ponen letras en sus carros, yo amo a Jesús, pero me paso la luz roja. Yo amo a Jesús, pero no respeto el tráfico. Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero no me importan las reglas del tráfico. Contra esa actitud está predicando Pablo aquí. El hecho de poseer los símbolos del cristianismo, el hecho de tener la palabra de Dios que explica el cristianismo, solamente tenerlos o solamente creerlos sin que eso modifique nuestra conducta total no es suficiente. Así que esta crítica al judío de parte de Pablo se aplica también a nosotros los cristianos. A ellos les fue confiada la palabra de Dios. Dice el versículo 2, ellos recibieron la palabra de Dios, conocían las profecías. Algunos de ellos se habían especializado en trazar la línea de donde vendría el Mesías, lo cual está claro en la Biblia, por supuesto. Y algunos de ellos esperaban al Mesías. Pero cuando el Mesías llegó, ¿qué hicieron con el Mesías? Por supuesto, no fueron todos los judíos los que condenaron a Jesús. Los que pidieron, crucifícale, crucifícale, no fueron todos los judíos, pero hubo una gran multitud de ellos que lo hizo. Pidieron que los romanos mataran al Mesías, no lo pudieron conocer. Estos fariseos tenían al frente de ellos por varios años al Mesías prometido de parte de Dios y lo cuestionaron, hicieron sátiras de él, le llamaron borracho, comelón. En términos nuestros lo llamaron tragón a Jesús. Lo llamaron amigo de prostitutas, de publicanos, de pecadores.
Lo llamaron alguien sin valor cuando preguntaron: ¿puede de Nazaret salir algo bueno? Recuerden ese famoso capítulo 13 de Mateo. No reconocieron a su Salvador, lo rechazaron. Una gran multitud pidieron que lo crucificaran. ¿De qué sirvió que tengan la palabra de Dios en sus manos, en sus casas, si no reconocieron al Mesías? Es una crítica dura contra ellos, pero también esa crítica puede dirigirse a nosotros, los cristianos. Nosotros sabemos bien, tenemos toda la revelación de Dios. Sabemos bien, creemos en Jesús. También corremos ese riesgo, como los judíos, de solamente quedarnos en las declaraciones verbales, en las palabras, pero fracasar en los hechos. Oremos a Dios para que no corramos la misma suerte de los judíos. Entonces Pablo se pregunta en el versículo 3, ¿qué sucede? O como dicen los cajamarquinos, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa si algunos judíos fueron infieles? ¿Acaso esa infidelidad, esa incredulidad de los judíos anulará la fidelidad de Dios? Pablo dice, por supuesto que no. Porque esa es una pregunta que seguramente estaba en la mente de los judíos que oyeron a Jesús y a aquellos que estaban oyendo a Pablo. Entonces, cuando Pablo dice que ellos tenían gran ventaja, ¿cuál era la gran ventaja del judío? Si habría una ventaja sobre el gentil. Así la dibuja Pablo. Miren, la gran ventaja consiste en que el judío, o los judíos en general, tenían la voluntad de Dios revelada, la tenían en sus manos, la podían leer y de hecho la leían permanentemente. Los judíos leían la Biblia de manera acuiciosa, permanente, la enseñaban a sus hijos. De hecho, habían judíos que sabían de memoria todo el Pentateuco. Cuando uno toma en sus manos la Biblia hebrea y ve el Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, todo ese texto está estructurado por días, meses y años para ser leído, para ser estudiado. No voy a entrar en los detalles de cómo se divide eso, los términos son hebreos, pero estaba estructurado todo el Pentateuco en secciones para poder ser leído, entendido, memorizado. Se dice que un niño a los 13 años de edad ya podía ser presentado a la sinagoga, podía recitar largos textos de memoria y era declarado varón, creyente, etc. Pablo dice, esa es su ventaja. Tuvieron la revelación escrita de parte de Dios. Mientras que el gentil solo tenía la revelación general en la creación. Estaba en gran desventaja el gentil. No la tenía escrita como el judío. Los judíos tenían profetas que hablaban de parte de Dios, que eran voceros de Dios. Los gentiles tenían filósofos que disertaban acerca de las cosas de la vida, de la conducta. A veces también disertaban acerca del futuro. Muchos de esos filósofos hablaban tonterías.
pero algunos también hablaban cosas dignas de escuchar. Esa era la gran ventaja del judío. Se les confió la palabra de Dios. No solamente eso, se les dio símbolos para señalar que ellos eran hijos de Dios, por lo menos externamente. Se les dio la circuncisión como marca, como señal que simbolizaba que ellos eran pueblo especial del pacto con Dios. Entonces Pablo, por supuesto, no está diciendo que todos los judíos, sin excepción, fueron infieles. Cuando Pablo a veces habla contra el pensamiento judío, no quiere decir que no hubo judíos piadosos, los hubo y los hay hasta el día de hoy. Lo que Pablo está diciendo es que hubo judíos que no fueron fieles ni creyentes. Y la historia lo demuestra. El día de hoy también hay judíos completamente ateos. Uno famoso de ellos, muy conocido en el occidente, es el famoso Baruch Spinoza, el autor de ese gran libro que se lee cuando uno estudia Derecho o Filosofía, que se llama el Tratado Teológico Político. No hay abogado que no haya leído o por lo menos haya escuchado de este tratado. Bueno, en el Perú no somos muy conocidos por leer literatura clásica, ¿verdad? Pero por lo menos se ha dicho, se ha mencionado en las aulas universitarias. Él era ateo, fue uno de los primeros ateos que escribió cosas fuertes en contra o interpretaciones inapropiadas del Antiguo Testamento. Y así como él, hay muchos en el día de hoy judíos completamente ateos. Siempre ha habido eso en los tiempos de Pablo mismo. Entonces Pablo con razón se pregunta, ¿y qué sucede si hay judíos no creyentes o infieles? ¿Cambiará eso el carácter de Dios? Podríamos preguntarnos a nosotros mismos el día de hoy, ¿qué sucedería si muchos de nosotros los cristianos somos infieles e incrédulos en nuestra manera de ser y de vivir? ¿Cambiará eso la fidelidad de Dios? ¿Cambiará eso el carácter de Dios? ¿Cambiará sus promesas? Pablo dice, de ninguna manera. Nuestra infidelidad, nuestra incredulidad no va a hacer variar la voluntad de Dios. En otras palabras, así como la infidelidad, la incredulidad, hasta el final de la vida de una persona, no hará posible que Dios diga, muchísimos millones de gente es mala. Muchísimos millones de gente van a tener que irse al infierno porque así lo he decretado yo. Entonces, como hay demasiada gente, mejor eliminaré el infierno. Dios no va a proceder así. Al revés. Como hay pocos fieles a Dios, mejor eliminaré el cielo. Mejor eliminaré el reino de Dios. Dios no va a actuar así. Eso es lo que Pablo quiere decir. Dios ha hecho promesas, Dios ha dado mandatos, Dios ha expresado su amor, justicia y misericordia, y eso no va a cambiar nada si nosotros somos infieles. Qué grande es nuestro Dios, ¿verdad? Qué hermosura, qué gloria hay en nuestro Dios. Pablo dice eso entonces. La infidelidad de algunos judíos
no invalida la fidelidad de Dios. De ninguna manera, no hay forma de que eso sea así. Al contrario, puede ser verdad, dice Pablo, porque Dios siempre es verdadero. Con razón, Jesucristo declaró unas horas antes de ir a la cruz, le dijo a su Padre: tu palabra es verdad. Y Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús en ese momento estaba evocando esta característica de Dios. Dios es verdadero, Él encarna la verdad, y como Dios es perfecto en todas sus manifestaciones y en todas sus características y en todos sus atributos, la maldad del ser humano no hará variar su justicia, su misericordia, su verdad, su promesa. De ninguna manera. Al contrario, el hombre puede ser mentiroso, pero Dios siempre será verdad. Y estas palabras del versículo 4, que podrían parecer dificultosas, dice: para que seas justificado cuando hables en tus palabras. Para eso Dios es verdadero. Cuando tú eres infiel y Dios permanece fiel, como dice Pablo en otro pasaje de Romanos, ¿eso qué muestra? Muestra la veracidad de Dios. Muestra de manera grande la misericordia de Dios, la verdad de Dios, la sinceridad de Dios, la inmutabilidad de Dios. Inmutabilidad significa que Dios no cambia de parecer. Entonces, Pablo dice así: todo hombre es mentiroso. Aquí, y Dios es veraz. Pablo cita aquí el Salmo 51, versículo 4. Y varios se preguntan: ¿por qué cita Pablo esto aquí? ¿Quién está hablando en el Salmo 51? David está hablando ahí. En el Salmo 51, David está pidiendo perdón a Dios. Nosotros usamos ese salmo permanentemente en nuestro servicio de adoración. David, en resumen, en el versículo 4 del Salmo 51, nos enseña lo siguiente: que su terrible pecaminosidad, y se supone que David escribió este salmo después de haber mandado asesinar al esposo de Betsabé, a ese soldado Urías, valiente, fiel al ejército de David. No solamente lo asesinó, le quitó su esposa en un acto vergonzoso. Después de eso, David se arrepintió profundamente. Y en el Salmo 51, él ora a Dios y declara que esa terrible pecaminosidad de él en realidad hizo que se exalte la veracidad de Dios. Porque Dios podía haberlo matado a David en el acto por haber hecho semejante traición a Dios, matando a un soldado inocente y valiente. Pero Dios no lo mató a David. Y David dice: Dios ciertamente es veraz en sus promesas, en su bondad, en su misericordia, porque le perdonó a David, le preservó la vida, lo convirtió. David terminó su vida a los 70 años. Y al final de su vida, la Biblia declara que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios. No
escatima, no evita hablar todos los males y maldades que hizo David su siervo. Los muestra en público y al mismo tiempo muestra a un David que se arrepintió, que vivió sus últimos tiempos como un verdadero siervo de Dios, como un tipo del propio Mesías. Y la Biblia le llama a David Mesías en el Salmo 2. ¿Cómo es eso posible? Bueno, ese es el mensaje entonces. Aunque muchos judíos fueron infieles, no todos, pero eso no invalida la misericordia divina, no invalida la justicia de Dios. Muchos de nosotros probablemente seamos infieles en muchos puntos delante de Dios. Eso no varía la misericordia de Dios. Siempre Dios está promoviéndonos, enseñándonos su palabra con la finalidad de que, así como David, busquemos el rostro de Dios en arrepentimiento. Y qué alivio se siente al saber que nuestra pecaminosidad no hace variar el carácter de Dios. Podemos confiar en Dios. Podemos acudir a Él como nos manda el Nuevo Testamento. Hay que recurrir al trono de la gracia de Dios porque allí encontraremos perdón, misericordia, paz, tranquilidad, oportuno socorro, dice Hebreos capítulo 4. Ese es nuestro Dios. Y es el Dios que Pablo está predicando aquí a los hermanos de Roma, judíos y gentiles. Le dice, miren, esto debe ser claro para ustedes. La infidelidad que ha pasado en los tiempos de judíos y los que siguen siendo infieles no varía la misericordia de Dios. Por lo tanto, hermanos de Roma, ustedes pueden seguir confiando en ese Dios. Han pasado más de 5,000 años de que Dios ha revelado su palabra a los judíos y también a nosotros ahora por Jesucristo con el Nuevo Testamento. En esos 5,000 años y quizás más, muchísima gente no fue fiel a Dios. Dios no ha cambiado. El autor de Hebreos, en el capítulo 13, el versículo 8, tiene un versículo muy profundo, impactante en su contenido y significado. Dice así, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si usted cree en Cristo, puede confiar que su gracia no cambiará, su misericordia no cambiará, su promesa de a todo aquel que en Él cree le dé vida eterna no va a variar. Él es el mismo ayer, hoy y será así por todos los siglos. Hermanos, nosotros los cristianos tenemos la revelación final de la palabra de Dios. El autor de Hebreos dice que en el pasado Dios habló por profetas, por sueños, por visiones, pero que ahora finalmente nos ha hablado a través de Jesucristo. Jesucristo es la revelación total de quién es Dios. Tenemos la revelación final de Dios. Tenemos los signos, los sellos de la gracia de Dios en Cristo. Tenemos los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Participamos de estos sacramentos. Y el Catecismo Mayor de Westminster, en la pregunta 162, nos hace recordar esto. Voy a parafrasear lo que dice esa pregunta. Cristianos, no olvidemos que estos signos y sellos externos de la gracia de Dios, la Santa Cena y también el bautismo,
señalan, sellan y manifiestan los beneficios de Cristo como nuestro mediador y sirven para fortalecer y aumentar nuestra fe y todas las demás virtudes cristianas, todo lo cual nos dirige a la obediencia y a la comunión entre todos los creyentes. El catecismo aquí es una buena aplicación de este pasaje. Nos dice, no confiemos solamente en lo exterior. Es muy necesario que participemos de estos sacramentos que simbolizan nuestra unión con Cristo, nuestra relación con Dios. Pero no nos confiemos en solamente participar de ellos externamente. Nos dice que ellos deben fortalecer nuestra fe, deben fortalecer las virtudes cristianas en nosotros, gozo, paz, amor, benignidad, etc. Y nos debe dirigir a la obediencia a Dios y a la comunión entre nosotros. Y ese es el problema que se le presenta a todo cristiano, judíos incluidos. El confiar en las cosas externas, olvidando lo que significan las cosas externas. Soy bautizado, ya estoy chévere. Bueno, no está chévere. Está chévere si es que usted vive en una relación de obediencia a Dios y en comunión con los creyentes. No basta ser bautizado. No basta hacer una profesión de fe. Eso es necesario, es un paso, es un signo de que usted quiere andar con Dios. Pero lo que cuenta finalmente es caminar con Dios. Estar relacionado con Él en obediencia y también en comunión unos con otros. El apóstol San Juan estaba consciente de este problema entre los hermanos en Éfeso. Y él veía que varios hermanos en Éfeso, entre los cristianos, había quienes decían que creen en Dios, pero no tenían comunión con los hermanos. Y tener comunión con los hermanos para Juan, en el capítulo 3 de Primera de Juan, en los versículos 15 al 17, tener comunión con los hermanos no significa, hola hermano, buenos días, ¿cómo estás? Te quiero mucho, un abrazo, hasta luego. No se refiere a eso el apóstol San Juan. Y les dice en esos términos el apóstol Juan, les dice así: si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad, miren eso, y ve la comunión entre hermanos, además de saludarnos bonito y expresar externamente que nos amamos, requiere un paso más. Requiere ver, en el sentido de conocer qué necesidades estamos pasando. Y dice, alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo puede el amor de Dios morar en él? Y añade el apóstol San Juan, hijitos míos, no os améis de palabra ni de lengua, sino en hechos y en verdad. Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso consiste la práctica de la vida cristiana. Y Pablo dice aquí, en eso fallaron muchos judíos, pero Dios no ha cambiado. En eso podrán fallar también muchos cristianos, pero Dios no ha cambiado.
Cristo no ha cambiado. Podemos confiar en nuestro Dios. Que así sea, queridos hermanos. Que el Señor bendiga su palabra. Padre nuestro, gracias por esta carta tan profunda del apóstol San Pablo. Ciertamente sabemos que aunque nosotros permanezcamos infieles o incrédulos, Dios permanece siempre fiel. Gracias por revelarnos una vez más que Cristo no solamente es el camino, la verdad y la vida, pero que Él tampoco cambia en su amor por sus hijos, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Padre, ayúdenos a apegarnos de tal manera a nuestro Salvador Jesucristo, que en Él seamos hallados fieles, que en nuestra unión con Él seamos hallados cumplidores de su palabra, porque solamente por gracia podemos practicar su ley, su palabra, su revelación. Y le suplicamos que esta gracia nunca nos falte, que nuestra fe se fortalezca, que las virtudes como beneficios que Cristo ha ganado para nosotros en la cruz sean cada vez resplandecientes en nuestras vidas. En el nombre de Jesús se lo suplicamos. Amén.